ya está aquí, la Nochebuena ya está aquí, la Navidad dice adiós, el año viejo porque el nuevo ya vendrá. Estamos de regreso aquí en Calle 60, pues yo tengo una entrevista muy interesante porque si ustedes tienen sueño y quieren saber cómo les afecta no dormir al hambre y a la obesidad, pues nos acompaña nuestra bariatra especialista en peso, nuestra doctora Carolina de la Vega. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola David, muy bien, muchas gracias. Platícanos cómo afecta este tema que nos trae el día de hoy, cómo afecta el sueño al hambre y a la obesidad. Pues mira, es un tema muy interesante, por lo siguiente, usualmente creemos que el dormir, las horas de sueño, no tienen gran importancia o no tienen gran trascendencia en nuestra vida diaria. Sin embargo, vengo a platicarles lo contrario. ¿Sí? Sí. ¿De qué se trata esto? Durante el sueño, al dormir, se producen periodos de revisión del cuerpo humano. Así como cuando llevamos nuestro coche a servicio y le conectan un escáner que lea la computadora del coche y detecte dónde hay fallas, así al dormir pasa algo muy similar. Okay. Durante el sueño, durante las horas de sueño, se hacen escaneos del cuerpo humano para detectar qué fallas hay, qué células están sufriendo o qué tejidos se rompieron. Es decir, hay un escaneo para ver todos los defectos que se hayan producido durante el día y no solo eso, no solo detectarlos, sino recuperar esas células perdidas, reforzar tejidos, es decir, componer esos tejidos dañados. Durante el día, en el transcurso de nuestras actividades diarias, hay daños celulares, daños que no nos percatamos. A lo mejor se rompe una pequeña arteria, a lo mejor se rompe una vena, un tejido muscular se desgarra. No tenemos forzosamente que sentir o que percibir dolor para saber que esto está sucediendo. Sin embargo, sucede, todos los días sucede. Y durante la noche, durante el sueño, es que estas reparaciones se dan lugar. Aquí hay que aclarar algo muy importante. Hay varias de este tipo de reparaciones a lo largo de la noche, pero las principales son dos, que ocurren a las 12 de la noche y alrededor de las 3 de la mañana. Es la hora importante del sueño. Así es. Okay. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay personas, tengo pacientes que me dicen, yo duermo mis 8 horas, perfecto, me duermo a la 1, 2 de la mañana y me despierto a las 10 de la mañana. Creen que con eso están solventando las horas de sueño. No es así, porque si se duermen después de las 12 de la noche, ya pasaron uno de los principales escaneos, por así llamarlo. ¿Y qué sucede con esto? Para que se den estos escaneos, tenemos que estar en sueño profundo. Entonces debemos de llevar al menos 2 horas dormidos para llegar al sueño profundo y que se dé estos escaneos. Y doctora, y los que dicen, ¿sabes qué? Yo tengo el sueño pesado, entonces toco cama y ya. Aún así. Aún así tienen que pasar 2 horas. Un poco menos. En estas personas es un poco menos para llegar a sueño profundo, pero aún así, evolutivamente, es casi en todos los seres humanos que se mantienen estos horarios. El ser humano está diseñado para estar en vigilia durante el día. ¿Sí? Hay centros reguladores en el cerebro que precisamente controlan qué horas del día estamos en vigilia, cuántas horas del día y cuántas y qué horas de la noche estamos dormidos. Entonces es muy importante saber que debemos de dormir para permitir que el cuerpo se recupere. Por eso en oficios o profesiones que no duermen lo suficiente se acaban más rápido. Y por ejemplo en estos trabajos que pues vigilantes, operadores, técnicos que tienen el turno nocturno, ¿cómo se las hace? Que si te duermen, que su trabajo empieza de las 10 a las 10 de la mañana o de las 12 a las 12 del día. ¿Cómo afecta esto al apetito? Lamentablemente, el desgaste que va a tener el cuerpo no se puede compensar, es irreparable el daño que se hace,
Son personas que van a envejecer muy pronto. Ahora, ¿cómo afecta el apetito? Aquí es una parte muy interesante. En el cerebro hay una zona que se llama hipotálamo. Dentro de ese mismo hipotálamo hay una parte que se llama hipotálamo lateral, que controla el estado de alerta y de vigilia, es decir, el estar despiertos. Pero también en esa parte se produce una sustancia que se llama orexina, que tiene que ver con el control del hambre y el apetito. Ahora, también en el hipotálamo lateral llega una sustancia que se llama melatonina. La melatonina también se produce en el cerebro y sirve para inducir el sueño, entre otras funciones. ¿Y estas dos, si estamos despiertos, no se producen o cómo afecta? O sea, el cambio de... Hay una especie de cortocircuito. Ah, ok. Empieza a haber un cortocircuito porque ese centro regulador, tanto del estado de vigilia y de alerta como del sueño, empieza a recibir señales equivocadas. Es decir, evolutivamente estamos diseñados para dormir en esas horas, pero estamos despiertos. Entonces, el centro de la vigilia y de la alerta está activo y activa, por ser vecino, el centro regulador del apetito. Entonces, se ha visto que las personas que se desvelan o que pasan muchas horas despiertos durante la noche tienden a comer más. ¿Por qué? Hasta antes se pensaba que únicamente porque el cerebro estaba pues más cansado por la falta de sueño y requería más alimento. Actualmente se sabe que sí, es eso, pero además es porque se está estimulando la misma zona cerebral, que es el hipotálamo lateral, al estar despiertos, se están mandando señales de que también comamos más. Estadísticamente se sabe que las personas que se desvelan tienden a comer 65% más durante la noche, durante esas horas de la noche. Es que tocan estas situaciones, ¿no? Que estamos despiertos y nos entran, se podría decir, ansias, porque no sabemos qué hacer. Estamos, un ejemplo, en el trabajo, y pues ¿qué haces durante la noche? No hay una actividad, entonces tienes que distraerte, quedarte despierto. Es algo como comer para generar, para estar apetito, o los niños que... Para pues, estar despierto, para comer estar despierto, para estar alerta. Para estar alerta, y los niños que pues están ahora con las cosas tecnológicas, que las personas, no solo niños, sino también personas adultas que se desvelan con series, con películas, el teléfono. Entonces, para acompañar estas películas, estas series, pues una botana. Claro, y aquí mencionas algo muy importante. Se sabe que la iluminación por sí misma estimula el centro de alerta y de vigilia del cerebro. Esta zona del hipotálamo se enciende solamente por el hecho de haber luz. Entonces puede ser de noche y tenemos tablet, teléfono, la luz va a estimular, por eso no es recomendable que las personas duerman viendo tele o se duerman viendo el teléfono o una tablet. ¿Por qué? Porque la luz que emanan estos artefactos activan el centro del estado de vigilia y de alerta, y por ende es muy probable que también activen el centro regulador del apetito para generar hambre. Que también habrá personas que digan, no, yo me desvelo y siempre he sido delgada. Pues sí, no todo mundo le pasa lo mismo. No hay siempre ni hay nunca, pero siempre es general, ¿no? Es general, o sea, las estadísticas son más elevadas. Así es. Doctora, y bueno, ¿qué? Muchos dicen, es que yo tengo insomnio, entonces tengo insomnio y no me puedo dormir. ¿Cómo podemos hacer para dormir? Me comentabas de la melatonina, que produce el sueño para las personas. ¿Cómo podemos hacer que, pues, comer ciertos alimentos, descansar, apagar los teléfonos? ¿Qué se puede hacer para no tener insomnio? Se ha visto, la literatura nos dice que personas con insomnio, personas con depresión o personas inclusive con sobrepeso u obesidad pueden llegar a tener menores niveles de melatonina por este ciclo que les platicaba en el cerebro. Ahora, hay alimentos que favorecen la producción de melatonina, ¿como cuáles? Como la avena, como el arroz, como el maíz, como las nueces, también las cerezas y las ciruelas.
son alimentos que favorecen la melatonina, aunque también actualmente ya hay cápsulas de melatonina, nada más habría que verificar que sea un origen adecuado, pero se pueden consumir en dosis indicadas por su médico para favorecer el sueño. Pero yo lo que más recomendaría es una dieta con alimentos ricos en melatonina para personas que padezcan insomnio, hacer ejercicio. El ejercicio también ayuda a que se produzca adecuadamente la melatonina y, bueno, otras técnicas de higiene del sueño le llamamos, lo que tú mencionas, apagar teléfonos, apagar computadora, no prender la televisión a la hora de dormir. Aquí podría surgir un poco de controversia. Hay muchos pacientes que tengo que me dicen, es que a mí la televisión me arrulla. Es probable que el sonido los arrulle, pero la luz no los va a dejar llegar a estados de sueño profundo. Entonces, pero si tienen la televisión encendida y se tapan con las cobijas o algo nada más para escuchar, no, porque a mí me pasaba, es un ejemplo, a mí me pasaba que estábamos viendo películas y de pequeño yo no podía dormir, yo tenía mucho insomnio, entonces lo que hacía, dejaba la televisión prendida y yo me tapo con las cobijas. Es muy probable que eso ayudara, el sonido te arrullara y evitaras con las cobijas la iluminación. Pero no, o sea, ¿sí afecta el sonido a llegar al sueño profundo o solo tiene que ser cuestión de luz para que podamos procesar todo eso? Idealmente debería no haber ni sonido ni luz, pero bueno, lo que más afecta, bueno, también depende de qué sonido, pero lo que más afecta es la iluminación. La iluminación es lo que más afecta. Si pones, también depende de qué sonido, si pones música clásica, música instrumental, o aunque no sea música, a lo mejor un programa con un documental que te arrulle y te cuente. Exactamente. No, estoy echado de cabeza, lo quiero, estoy echado de cabeza, porque a veces pongo documentales o cositas o música, entonces... Voces tranquilas y monótonas, eso ayuda también a conciliar el sueño, así es. Pero esto no afecta al sueño profundo para generar melatonina. No, si se consigue un sueño profundo, se va a liberar, se va a producir melatonina sin ningún problema. Y regresando al primer punto, va a haber un escaneo adecuado, va a haber reparación de células, de tejidas de una manera adecuada. Sí, por eso eres tan alto. Porque de hecho el sueño también hace que se produzca de mejor manera la hormona de crecimiento. Durante el sueño y al hacer deporte son los momentos en que más se libera esta hormona, que se contrapone a, digamos que a un desequilibrio en los factores de saciedad y hambre. Es decir, es algo que equilibra. El dormir bien, el comer bien, el hacer ejercicio, son factores equilibrantes para que no haya situaciones extremas como obesidad. Como obesidad. Entonces lo recomendable es, ¿qué le podemos decir a todas las personas que nos están viendo para que se quiten ese insomnio? Que salgan a correr, que coman alimentos ricos en melatonina. ¿Qué otra sugerencia podría hacer, doctora? Que no haya estímulos luminosos cuando planean dormirse, y no me refiero a que digan, ya me voy a dormir, ya apago todo. No, al menos media hora antes de que sepan que se van a dormir, apagar todo, cualquier tipo de estímulo, ya sea sonoro o ya sea luminoso. Esas serían como las recomendaciones básicas para una higiene del sueño adecuada y a la vez para conseguir a corto, mediano y largo plazo un equilibrio en los centros reguladores del apetito y del estado de alerta y de vigilia. Doctora, ¿hay una cierta hora en la que afecte comer porque tenemos, bueno, yo tengo entendido que hasta cierta hora del día debes de comer, porque si no eso te va a subir de peso, te va a hacer como entrar más en la obesidad. Entonces hay como una cierta hora del día donde ya, ¿sabes qué? Debes dejar de comer para que descanses tus horas, pero pues a veces no puedes dormir bien. No duermes bien, entonces estás en el día y no tienes un límite de comer aunque estés despierto, y ya mejor tomas agua, haces otra... Lo ideal es que el último alimento sea al menos 2 horas antes de dormir, para dar oportunidad a que el tubo digestivo
de paso a la digestión, precisamente, y tener un descanso adecuado. Ok. Entonces, al menos 2 horas antes de dormir. Perfecto, doctora. Doctora, para todas las personas que están en casa y quieren resolver alguna duda que le haya quedado o alguna duda pendiente, lo pueden hacer con la doctora Carolina de la Vega a través, doctora, números telefónicos, redes sociales. Claro que sí, es el 211-0321. Ahí está apareciendo en pantalla. Y así es, y redes sociales como doctora Carolina de la Vega. Perfecto, en Facebook e Instagram. Así es, en ambos. Así es. Bueno, perfecto. Doctora, un gusto tenerla aquí Gracias, David, desde igualmente. su casa. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos enseguida aquí a Calle 60.